Bien, bueno, bienvenidos a todos de vuelta. Mi nombre es Camila, soy estudiante de letras y militante de la Jaureche. Quería, bueno, darles la bienvenida antes que nada presentándonos un poco como agrupación, digamos para que quienes quizás es la primera vez que vienen a alguna charla o actividad nuestra. Eh, bueno, la Jaureche es una agrupación que hoy por hoy es segunda fuerza de la facultad. Esto significa que en las últimas elecciones que hubo presencialmente salimos segundes. Eh, y bueno, y que también tenemos una minoría de representación en el consejo directivo. Bueno, esto es un lugar de muchísima responsabilidad en la que nos han puesto nuestros compañeros, y bueno, y buscamos llevarla adelante con políticas de inclusión que hagan de la facultad un lugar más nacional, popular, democrático y feminista. Eh, Nuestra idea, bueno, un poco es eso, digamos, de nuestra militancia, que la facultad no es una burbuja, y por eso es que hace muchos años, pero aún más hoy en día en la crisis que nos dejó la pandemia, estamos en los barrios, digamos, levantando ollas populares y copas de leche, también apoyo escolar. Y bueno, y la cara de eso en la facultad para nosotros es haber estado en los ingresos de muchos de ustedes, nos han visto ahí garantizando el acceso a la universidad. Hoy tenemos, bueno, la Secretaría de Asuntos Académicos, desde la cual buscamos fortalecer la permanencia, ¿no? Con los últimos talleres que estuvimos haciendo de lectura y escritura académica en la universidad, que bueno, que han sido muy provechosos y que también los pueden encontrar acá en YouTube. Bueno, hoy la idea es hablar, bueno, de ingreso de permanencia, pero fundamentalmente del egreso y de, bueno, qué pasa en la finalidad de nuestras carreras y cómo nos convertimos en profesionales. Bueno, hoy vamos a estar hablando con Juan Enis, que es secretario de investigación de la facultad, eh, y que, bueno, un poco la idea es hablar de qué es eso de dedicarse a la investigación en las ciencias humanas y sociales, situados obviamente en la Argentina, en la ciudad de La Plata y en una universidad nacional. Eh, Seguramente todos vengamos con algún imaginario en la cabeza sobre qué es eso, pero bueno, ni hablar que de nuestras ideas e imaginarios a la concreción efectiva de eso, hay un largo trecho, y bueno, la idea es un poco que Juan nos cuente eso, qué oportunidades tenemos, qué es eso de convertirse en un investigador, y bueno, que quizás no es algo que esté siempre tan claro en el recorrido de nuestras carreras, ni que siempre conocemos todas las opciones con las que contamos como estudiantes de grado, así como también como graduados recientes. Eh, Así que bueno, nada, un poco eh, la idea es esta, de este ciclo de charlas de futuros profesionales, que es, bueno, democratizar esta información. El sistema de educación universitaria en el que estamos viene con una mochila bastante pesada del elitismo, del cerrar sus puertas, y la idea de todo esto es seguir esa línea que nos dejó la gratuidad universitaria, que sabemos que, bueno, que no, no alcanza con que la universidad sea gratuita para que tengan todas sus puertas realmente abiertas, y bueno, y por eso militamos todos los días para continuar ese legado. Eh, pero bueno, eso es un poco la idea de todo esto. Lo que va a pasar ya lo veremos. Y bueno, sin mucho más preámbulo, les quiero presentar entonces a Juan, que es, bueno, realmente un trabajador de la investigación, y eso nos lo muestra su trayectoria profesional, que hoy es secretario de investigación de la facultad, lo cual significa que, bueno, que es responsable de promover y gestionar la política científica de la facultad, pero además de eso es doctor en filología románica y profesor en letras. Es investigador del CONICET, en el Centro de Estudios de Teoría Crítica en el IX. Es profe adjunto de Filología Hispánica, y por eso, bueno, muchos de nosotros lo conocemos de la carrera de letras. Muy bueno, sí, eso. Es autor de numerosos libros y artículos especializados en su tema, en el país y en el exterior, y se desempeña como traductor. Estoy leyendo porque si no, no me podría acordar de todo esto. Eh, y eso, y ha trabajado anteriormente en las áreas de lingüística románica de, voy a practicar mi pronunciación en alemán, de la Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, y de literatura española en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y ha sido profesor
visitante en universidades de Friburgo y Halle. Bueno, completísimo, Juan. Intenté hacerlo lo más completo posible, pero bueno, te escuchamos y obviamente después va a haber un espacio para preguntas, si ya las trajeron armadas o si les surgen de lo que conversemos. Bueno, muchas gracias, Camila. Bueno, muchas gracias a todo el grupo por la invitación, por la iniciativa. Me parece que está muy bueno que se planteen estos espacios y que podamos participar de una conversación que me parece que tiene muchos matices, muchos senderos posibles. Justamente antes digamos, estábamos conversando antes de empezar, les señalaba justamente eso. Digamos, ahí lo que yo les voy a proponer es un breve comentario a propósito de lo que introducía Camila, y me gustaría llevar la cosa más conversada porque, digamos, eh, había pensado en el armado de un PowerPoint más sistemático, mostrando caminos y demás, pero todas estas cosas tienen sus instancias luego de explicación, digamos, con el correr del tiempo, y más en esta situación que nos tiene primero el ASPO, DISPO, y como sea que estemos ahora y en los próximos meses, en las distintas instancias dentro de la facultad. Y más allá de eso, se han ido desarrollando estrategias para que circule la información, para que cada cual en las distintas presentaciones posibles tenga la posibilidad de saber qué es lo que hay que hacer y cómo. Y me pareció que esta instancia era más interesante para plantear una pregunta inicial y de fondo, que una vez pasa, que pasa el tiempo, digamos, cuando los que ya estamos más grandes y ya es un tiempo que andamos en esto, dejamos de pensarlo, digamos, eh, digamos, perdemos la distancia, y es toda una pregunta esta de qué, bueno, qué es eso de trabajar digamos, como investigadora o investigador en humanidades y ciencias sociales, acá, digamos, en nuestra geografía, y sobre todo en nuestra economía, en nuestra política, en nuestras coordenadas, que suelen ser bastante complejas, y que a la vez, como lo decía Camila, con todas las contradicciones que eso implica, eh, no son, como nos puede parecer a veces con buenos fundamentos, completamente desventajosas. Al contrario, eh, contamos con un sistema de educación pública y de producción científica y tecnológica, que es eso, que es público, es estatal, es abierto, y hasta instancias muy avanzadas, es gratuito, muy accesible, dentro de una sociedad profundamente injusta, ¿no? Por eso sabemos que no alcanza y demás. Es decir, digamos, teniendo esa salvedad como base, sabemos también que dentro de las posibilidades existentes, eh, el, eh, las nuestras tampoco tampoco son tan desfavorables. Al mismo tiempo, pensando en la geografía, también hay que pensar las coordenadas temporales, eh, porque eh, con alguna proyección histórica, eh, investigar en humanidades y ciencias sociales ahora es algo mucho más pensable que hace un par de décadas. Eh, digamos, hay muchas cosas, hubo muchos cambios en ese aspecto, que, digamos, en lo que va de este siglo, que han hecho posible que podamos pensar digamos, no es que no existiera esa posibilidad antes,
sino que ahora es algo mucho más factible para mucha más cantidad de gente, pensar como salida posible, digamos, pensar en seguir estudiando y trabajar de eso. Es un poco lo que, para hacer un pequeño excurso biográfico, para mí, que me recibí en diciembre de 2001 en el grado, eh, era un poco una cosa, digamos, medio, digamos, medio utópica y que incluso, digamos, me interesa pensarlo, digamos, se me planteó desde muy temprano así, qué bueno que sería poder seguir haciendo esto y que sea el medio de ganarse la vida. Bueno, eso en principio, si quieren, puede parecer una definición casi de perogrullo, pero se trata un poco de eso, ¿no? De seguir estudiando eh, y poder sostenerse con eso, lo que implica, en buena medida, extender la vida de estudiante, si se quiere, pero por otros medios. Es decir, en el momento de estar terminando el posgrado, la iniciación, digamos, hay dos caminos acá que tienen sus vías específicas dentro del mundo universitario, que son la investigación y el posgrado. Es decir, ustedes van a seguir con sus carreras individuales y si se introducen un camino de investigación, necesariamente, individualmente, van a tener que seguir una carrera de posgrado, porque, digamos, si para la vida profesional el título universitario habilita para, digamos, el ejercicio de la profesión para la que se formaron, el camino de la investigación exige como, digamos, no como condición previa, pero para determinadas instancias, como habilitación, los estudios de posgrado. Pero por otra parte, digamos, la investigación está concebida como actividad individual y colectiva. La investigación se hace en grupo. Tiene una dimensión formativa. Decimos, esa dimensión formativa incluye muchas veces, o la mayoría de las veces, esa inclusión en construcciones más amplias y ya instancias de formación más localizadas, digamos. Me parece una buena idea que existan estas instancias justamente por eso, porque estas cosas durante mucho tiempo era algo que uno averiguaba, digamos, a medida que iba sucediendo. Y, y justamente por algunas preguntas que surgieron, algunos planteos, imaginando estas reuniones, que me parecía interesante, bueno, pensar algunas cuestiones que pueden creerse que son cuestiones que van de suyo, pero que a veces está bien una vez decirla. Una de qué se trata de investigar en términos laborales. Hay un camino para hacerlo, hay varios caminos para hacerlo, hay varias trayectorias profesionales posibles. Todas son en efecto bastante arduas porque se trata de un sistema naturalmente, por lo general complejo, y que además, bueno, como muchas otras cosas, volviendo a nuestras coordenadas, que tiene sus momentos de más de financiamiento, menos de financiamiento, ¿no? que lo que implica también la posibilidad de acceder. Comparativamente, de todas formas, sigue siendo un campo mucho más abierto que hace un par de décadas, y para no perder el hilo, vuelvo a lo que les estaba diciendo. La instancia formativa de la investigación, eso que, digamos, uno se enteraba
a medida que iba sucediendo, tiene que ver con que normalmente en las instancias iniciales de investigación, para presentarse una beca, para escribir una tesina, para escribir una tesis, ustedes necesitan una directora, un director, una codirectora, un codirector. Necesitan acercarse a una cátedra o un equipo de investigación, localizado. ¿Cómo me acerco a una cátedra o un equipo de investigación? Generalmente eso no, digamos, no hay mecanismos preestablecidos en cuanto a una guía, quiero dedicarme a esto, así voy. Hay en este momento, para un nivel, digamos, donde uno ya está desarrollando un proyecto propio, ya tiene un proyecto de tesis doctoral, ya tiene una línea de trabajo, espacios internacionalmente abiertos donde uno puede presentarse, no, pero para esta instancia, para el ingreso, para los primeros pasos en investigación, generalmente esto tiene que ver con los intereses que se van despertando normalmente a medida que cursan, a medida que pasan por las materias, hacen los trabajos, ven, se acercan a la cátedra, tienen un buen diálogo. Eso no significa que si en el momento que cursaron la materia, que tiene que ver con lo que les interesa, o que bueno, que si en ese momento no digamos, uno puede acercarse, uno puede incluso acercarse al departamento, acercarse al centro, a la unidad de investigación que tiene que ver con el área y pedir referencias, preguntar con quién tenga que hablar, que digamos, me interesa trabajar en esto y generalmente nuestras colegas siempre, bueno, siempre están dispuestos a conversar y a recibir gente, porque además, esto es algo importante, lo que se conoce como, en términos así que pueden sonar muy empresariales, muy del business, como formación de recursos humanos, es una parte fundamental de nuestro trabajo. No porque seamos más buenos o buenas ahora, sino porque es parte del trabajo, es parte de los informes, es parte de los requisitos que hay que cumplir para a la vez avanzar en una carrera de investigación. Eso no significa que cualquier docente, investigador, investigadora a quien se acerquen está obligado a trabajar con ustedes o a dirigirlas, no, significa que, digamos, y en esto incide mucho la comunicación, las posibilidades de cada cual, pero significa que es parte del mismo proceso, es decir, que nosotros, digamos, que también es parte de nuestros propios compromisos. Así que, digamos, no les van a estar haciendo necesariamente un favor por eso, sino que es un trabajo conjunto. Eso significa también que, digamos, como es una instancia formativa, que se asume con el compromiso que se asumen todas las instancias formativas, pero así como se pueden haber equivocado de carrera y darse cuenta el tercer año, también se pueden equivocar de línea de investigación o de área, y eso no significa, es un contrato generalmente en el inicio sin demasiado dinero de por medio. Así que uno puede hacer esas búsquedas con la responsabilidad y el respeto del caso. ¿Cómo se organiza la investigación dentro de la facultad? Ahí Camila nos decía, decía recién, porque es una pequeña, ni siquiera corrección, digamos, ampliación en cuanto al rol de la Secretaría de Investigación. La Facultad de Humanidades, como ustedes saben, es enorme. Digamos, la Facultad de Humanidades, a la vez en el área de investigación, participa, o digamos, las distintas áreas de investigación de humanidades están englobadas en un instituto de doble pertenencia de la universidad y el CONICET, que es el IDICS. Dentro del IDICS tenemos las distintas unidades de investigación, centros, laboratorios de
de la facultad, de las distintas áreas, donde tienen su lugar de trabajo las investigadoras y los investigadores de la facultad. La investigación desarrollada en esas áreas normalmente se organiza en torno a proyectos de investigación, proyectos colectivos. Los proyectos de investigación pueden enmarcarse en distintas instituciones. La mayoría de los proyectos de investigación radicados en la universidad tienen que ver con, bueno, con lo que fue una iniciativa de los años 90, ya, digamos, que fue lo que digamos, promovió la expansión de la investigación, sobre todo en las humanidades, pero en la universidad en general, digamos, una reparafilación en el sentido de la Universidad Argentina, que es el programa de incentivos, donde digamos, donde todos los docentes presentan proyectos que duran 2, 4 años en las distintas áreas, y que ustedes, por ejemplo, si van a la página de la facultad o a la página del IDIX, pueden ver la lista de los proyectos por centro, por docente, por investigadores, pueden ver directamente la lista completa de lo que se está trabajando en las distintas áreas, con un resumen, ven quiénes participan y demás. Normalmente es en el marco de esos proyectos colectivos donde puede darse esa iniciación. Normalmente en nuestra experiencia pasa un poco eso, digamos, está, digamos, la experiencia del acercamiento a la cátedra, de hacer una inscripción, de hacer la inscripción, integrarse al proyecto que tiene que ver con la cátedra, y para empezar a trabajar de eso, está el camino de las becas, ¿no? Como ustedes saben, digamos, hay ya hace algunos años un instrumento que desarrolló el Consejo Interuniversitario Nacional, digamos el CIN, que es el consejo de las rectoras y rectores de todas las universidades nacionales, que son las becas de estímulo a las vocaciones científicas. Sí, están hace unos 10, 12 años, creo. Y las becas de estímulo a las vocaciones científicas, que justamente esta semana salió el listado de las adjudicadas en la última convocatoria, donde afortunadamente además tuvimos unos muy buenos resultados para la Universidad de La Plata, y dentro de la Universidad de La Plata especialmente para humanidades, que más que duplicamos las becas obtenidas con respecto al año anterior. Las becas de estímulo a las vocaciones científicas son normalmente una beca que para estudiantes de grado, en el final de la carrera, que, digamos, que comienzan digamos, la beca en cuanto al dinero que significa, no va a pagar el alquiler, pero justamente funciona como un estímulo. La idea es que, digamos, que con esa beca se suman a un proyecto de investigación, desarrollan, normalmente acompañan la escritura de la tesina de licenciatura, la beca, o ese proyecto con el que al año siguiente van a, digamos, digamos, la primera investigación que puede ayudar a pensar en un proyecto doctoral más adelante. Y va asociada justamente para presentarse a las becas de estímulo a las vocaciones científicas, no hay que estar ya inscrito en el proyecto, pero la beca ya va asociada a un proyecto al que cuando obtenés la beca te sumás como colaboradora o colaborador. Entonces, ese, esa primera entrada permite llevar adelante una primera investigación e ir
conociendo las prácticas asociadas a la tarea de investigación. Hay toda una serie de prácticas, de requisitos. Hay una cosa muy importante para saber de antemano también, y es que pensando en las preguntas que suelen surgir en torno a estas cosas, es también un mundo muy dinámico. Entonces, en cuanto a los requisitos y las cuestiones que hay que cumplir, lo que no varía es lo que se estaba comentando con respecto a que lo más importante es que a través de estos instrumentos ustedes puedan sostener el camino de una formación sólida. Eso es lo que siempre al final les va a servir. Después, si esto se traduce en una ponencia, una publicación de una reseña, digamos, cómo se construye un currículum que les permita luego acceder a una beca, es muy importante. Pero es un resultado de lo otro, de tener un proyecto que les permite integrarse bien en el desarrollo objetivo, que les permita escribir una tesis con buenos fundamentos. Y esta información que les doy con respecto a las becas de estímulo a las vocaciones científicas, que seguramente pronto tendremos una nueva fecha, digamos, avisarán de las próximas fechas de la inscripción, digamos, los detalles y demás, eso, hay una charla específica de la Secretaría sobre eso, y se trabaja mucho en acompañarlas y acompañarlos eh, con esa presentación. Les decía, cuando empezamos a conversar sobre esto, Camila me preguntaba también, bueno, eh, ¿cuál es la política que, digamos, es deseable que haya mucha gente queriendo hacer una carrera en investigación? Sí, en principio sí. Es decir, eh, quienes estamos ya trabajando de esto, queremos hablar con alguien primero. Queremos que nos interesa mucho lo que hacemos. Les aviso, no es un camino de extrema prosperidad económica, ni nada por el estilo, pero sí es algo que te tiene que gustar mucho hacer. Entonces, como te gusta mucho hacerlo, intuís que a lo demás también, y a lo que nos dedicamos constantemente a través de este sistema es a buscar los recursos para que se pueda hacer. Las becas de estímulo a las vocaciones científicas es un buen recurso para eso, para que no sea, para que haya, digamos, una formalización de ese primer paso en la investigación, y que no sea solamente por la voluntad de llegar en algún momento a trabajar de eso, sino que cuente justamente con un empuje. En ese sentido, lo que les decía, y perdón si se soltó el hilo un poco, nosotros tenemos el IDIX y la Secretaría de Investigación. En la parte de becas de estímulo a las vocaciones científicas se ocupa sobre todo la Secretaría de Investigación. El IDIX es una estructura de investigación mucho más grande y digamos, si nos complementamos, así que para muchas de estas cosas, los dos lugares sirven para, digamos, son los dos polos por los que pueden acceder a la información que necesitan para cada cosa. Y en los dos lugares siempre van a encontrar alguna respuesta o algún reenvío al menos, digamos, entre ambos. Y dentro del IDIX, los centros de referencia, ¿no? Es decir, los centros están ahí, digamos, desde los centros también las pueden orientar. El camino, bueno, uno de los cambios que hubo en las últimas, déjenme pensar, en los últimos 15 años, es decir, eh, desde el gobierno de Néstor Kirchner, si se quiere, es que hay un camino, hay
una vía que se fue afirmando, que es la de las becas doctorales. Digamos, la beca doctoral es un proyecto también de investigación individual que tiene que ver con una formación de posgrado, pero que a la vez conviene, muchas veces fatalmente sucede así, inscribirla en estos proyectos colectivos de investigación, porque van a tener una directora o un director que los va a asociar a eso, y porque además el trabajo de investigación es un trabajo, más en pandemia, bastante solitario, así que está bueno tener con quién hablar, en general, compartir, intercambiar, más allá de los congresos, tener un equipo de referencia. Más allá de los proyectos de investigación que les decía, basados en la universidad, tienen otros espacios de referencia. Estoy tratando de no desordenar demasiado la información. Entonces les decía, tienen las becas doctorales de la CONICET y las de la universidad. Generalmente las convocatorias se suceden de manera tal que una vez que termina la de CONICET pueden presentarse a la universidad y ver cuál puede salir. El número de becas se ha mantenido más o menos regularmente, incluso en el momento de los mayores embates de la gestión anterior contra el sistema de ciencia y técnica, fue lo último que se redujo. Durante la pandemia, digo, para no desanimarse muy sistemáticamente, durante la pandemia ha sucedido tanto en una universidad como en CONICET que si bien que la posibilidad de aumentar el número de becas se vio restringida porque hubo que prolongar las becas de la gente que ya las tenía, que estaban terminando su investigación y de repente no podían ir a la biblioteca, al campo, a la hemeroteca, no podían ir a hacer una entrevista, no podían consultar un archivo y demás. Entonces eso prolongó y limitó el recurso, pero lo que quiero decir es que hay una política sostenida para que se mantenga ese número de becas y uno puede ver cierta estabilidad en ese horizonte. También tenemos las becas de la universidad, los programas de retención para terminar de las becas de la universidad, y luego también hay a veces más singularmente caminos asociados justamente a estos proyectos colectivos, sobre todo en aquellos proyectos más difíciles de obtener, pero que tienen algún recurso más, que pertenecen a otras instancias del sistema. Ustedes van a escuchar hablar muchas veces del sistema científico. Y es muy importante, si están pensando en una carrera de investigación, justamente pensarlo como sistema, pensarlo más allá de la facultad y más allá de la universidad. Porque la facultad es mi espacio de referencia, lo mismo que la universidad, pero forma parte de una red más amplia, donde, digamos, de acuerdo a las posibilidades que surjan y a la flexibilidad que tengan para pensar su camino profesional, también se puede pensar con cierta movilidad. Y además el sistema se alimenta necesariamente de otros organismos. Es decir, por un lado tenemos un sistema universitario federal, ¿no? Es decir, hay muchas universidades dentro del país donde uno puede, en las que uno puede pensar. Y además ese sistema científico tiene tiene un ministerio, ahora de nuevo, y de ese Ministerio de Ciencia y Técnica, ese Ministerio de Ciencia y Técnica tiene dos grandes agencias, dos grandes entidades. El CONICET, que preexiste, bueno, las dos preexisten al Ministerio, de hecho, ¿no? El CONICET, por un lado, el CONICET que tiene su programa de becas doctorales y postdoctorales y la carrera de investigador científico, y la carrera del personal de apoyo también, es decir, que
que es el que alberga, digamos, el mayor empleador científico del continente. Digamos, es un poco esa dimensión. Y la agencia nacional, que cambió, antes era la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Técnica, ahora es la Agencia Nacional I+D+I, Investigación, Desarrollo e Innovación. Es un organismo que suele ser menos conocido, que lo que hace sobre todo es financiar proyectos. La agencia ha tomado un protagonismo especial ahora, especialmente porque ha desarrollado todos los programas especiales relacionados con la pandemia, con el COVID, ha estado detrás además de algunas de las producciones más interesantes, pero, por ejemplo, la agencia tiene un programa estable de proyectos de investigación en ciencia y técnica, abiertos, en los que suele existir la posibilidad de pedir un proyecto con una beca. Entonces, si ustedes están en un equipo de investigación que saca uno de esos proyectos, y no se lo beca el CONICET ni la UNLP, a veces existe también esa posibilidad. Desde luego que también, digamos, luego está pienso en todo el sistema universitario para pensar esas posibilidades, y también la producción de conocimiento, para salir directamente burocrático, es algo que necesariamente, y más en estos tiempos, tenemos que pensar como sistema, tenemos que pensar en red, y ese sistema es internacional. Ese sistema excede un poco las fronteras. Necesariamente nos toca hablar con colegas con los mismos intereses en otros lugares, con aquellos que podamos hablar. Digamos, ahí hay una larga discusión que para mi área es muy, muy relevante y para nada fácil en cuanto a la cuestión de las lenguas. Uno tiene que seguir recomendando la cuestión del inglés, por más que porque ha accedido justamente a ese lugar de, ya no incuestionado, ¿no? Pero de lengua franca de la comunicación científica. Sigue siendo la mejor forma que tenemos de hablar con una colega coreana sobre temas de lingüística. Pero en ese sentido también, eso también se ha desarrollado mucho, especialmente en la facultad en los últimos años. Es algo de lo que pueden estar pendientes. Se trabaja muy bien en el área de relaciones institucionales, en la difusión periódica de convocatorias a becas internacionales, por ejemplo, ¿no? Para sentarse a este distinto tipo de convocatorias. En ese sentido, para abrir la conversación, lo que yo les puedo sugerir como, digamos, como línea a tener en cuenta a la hora de pensar digamos, la investigación como parte de la trayectoria profesional es, primero, que traten de buscar su grupo de pertenencia, que traten de hablar, de acercarse a aquellas áreas que les interesan y hablar y sumarse a un equipo de trabajo. Es muy importante en ese sentido, y ahí van a encontrar las mejores orientaciones porque son quienes conocen más los problemas del área específica. Ahí donde existan huecos, no dudar en consultar a las áreas de referencia, tanto nosotros en la Secretaría de Investigación como los centros o el propio IDICS. Digamos, hay muchas cuestiones que a veces se supone que tienen que ser sobreentendidas, y dejas preguntar por así, porque así parece, pero es importante despejarla, y al mismo tiempo saber de antemano que es un camino profesional
muy competitivo, y muy competitivo y con una fuerte demanda sobre, digamos, que implica en ocasiones formas de presión asociadas a cuestiones culturales, asociadas al exitismo, la meritocracia, si se quiere, todas esas cuestiones con las que hay que ir con cuidado de antemano. Es decir, hay que trabajar un montón, pero sin volvernos locas ni locos. E incluso vuelvo ahora sobre el dinamismo del campo. Al ser tan dinámica, tan fluctuante digamos, las oportunidades que hay, digamos, la elección de un camino de investigación ciertamente, digamos, no la abandonen a la primera negativa. No la abandonen a la primera negativa, digamos, se puede hacer perfectamente, se puede sostener una carrera de investigación si al mismo tiempo se sostiene otro tipo de trabajo, muchas veces complementario. Uno está trabajando en la escuela y sigue asociado al proyecto de investigación, sigue desarrollando su tesina, la lleva con un poco más de tiempo, pero porque, digamos, porque muchas veces no es que no estamos cumpliendo con los requisitos que habría que tener para poder escribir ese libro que nosotros queríamos escribir y que queríamos que nuestro trabajo fuera escribir ese libro o ese trabajo, o llegar a esa forma de conocimiento, o aportar eso a nuestra comunidad que pensamos que nuestra formación debería aportarle, sino que justamente en ese momento el sistema no nos está haciendo lugar, o porque está privilegiando otras cosas, o porque no hay recursos, o porque justo, eh, pero, digamos, hay que, me parece sí importante eso, tener claros cuáles son las herramientas de las que disponemos para ingresar, digamos, para formarnos y afianzarnos como profesionales de la investigación, y al mismo tiempo no dejarnos, digamos, no hablar siempre en el idioma de esas mismas herramientas, que es algo que pasa. Y dejo de hablar por acá porque me gustaría más conversar, así que les agradezco la atención. Bárbaro, gracias Juan. Sí, la idea ahora es eso, seguramente tengan un montón de preguntas y la idea es hacerlas. Pueden ir anotándolas por el chat o abriendo el micrófono, la verdad que es mucho más lindo si prenden cámara y micrófono y podemos conversar. Nada. Bien, yo tenía algunas, no sé si se escucha, hay como un poco de ruido en casa, pero bueno, disculpen. Yo estaba intentando esquematizarme algunas preguntas y me llamó la atención esto que dijiste de que así como nos podemos dar cuenta que nos equivocamos en la carrera de grado, también puede existir la posibilidad de cambiar de ideas sobre qué queremos investigar o quizás es algún matiz o algún objeto de estudio distinto. Y bueno, la pregunta es cómo se toma eso por parte de las instituciones que nos dan, bueno, o las becas o las oportunidades para investigar. Por ejemplo, yo estoy pensando una posibilidad, un universo posible en el cual, no sé, yo me presento a becas EBC para hacer una tesina de licenciatura y de repente me doy cuenta que en el posgrado quiero hacer otra cosa. Eso, cuando me presento a una beca siguiente o a un posgrado siguiente, ¿se toma de alguna manera, digamos, hacen alguna pregunta sobre el por qué, quita, no sé, antecedentes o algo por el estilo, o se toma como algo natural? No sé si se entiende la pregunta. Sí, es siempre una pregunta difícil, y que está sujeta a muchas posibilidades. En principio, digamos, insisto en que siempre puede pasar eso, incluso siempre puede pasar que se nos agote el tema o se agote nuestra percepción de la posibilidad de hacer algo, de nuestro aporte al tema,
y nos querramos pasar a otra cosa. Normalmente en un tránsito así, lo justificás, lo explicás, si esto lo hice, digamos, explicás por qué pasas de un lado a otro, y quien evalúa eso no va a dejar de reconocer lo que hiciste con respecto a ese tema. Obviamente, si vos haces una licenciatura sobre un tema y te presentás al doctorado, a la hora de evaluar, decís, bueno, ya hizo esto, tiene este antecedente, puede haber demostrado conocimientos sólidos sobre el asunto, bueno, quizás dejes de tener esa continuidad, pero no te van a dejar reconocer el antecedente de que demostraste que puedes llevar una investigación a cabo, que, digamos, que esa investigación se cristalizó en una tesina aprobada o un artículo publicado y demás. Eso lo van a contar siempre. En algunos casos sí conviene dar cuenta de esos giros, de esos cambios, demostrar por qué seguiría siendo alguien que puede llevar esa investigación adelante, y lo demostras en la presentación. Siempre es una apuesta, siempre es un riesgo, pero es algo que se puede hacer perfectamente. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, mi pregunta es, ya que estamos, creo que la mayoría nos encontramos cursando una carrera de grado, aparte de la becas Estímulo Vocacional Científica, ¿existen otras? Porque esa era mi duda. Digamos, becas para estudiantes avanzados de grado, hay, digamos, por ejemplo, yo les mencionaba, para el fin que tienen las becas de estímulo a las vocaciones científicas, y con ese volumen y con ese alcance, no tenemos en el sistema otra cosa parecida, ¿no? Digamos, las becas de CONICET son para estudios de posgrado, digamos, todo lo que depende del Ministerio de Ciencia y Técnica tiene que ver con el posgrado en adelante. Sí hay, dentro de una mirada más amplia sobre el sistema, donde entra a jugar, por ejemplo, lo que difunde y gestiona la parte de relaciones institucionales y relaciones internacionales en la facultad. Sí hay becas internacionales abiertas para distintos intercambios, becas internacionales relacionadas con convenios específicos que tiene la facultad, muchas veces asociados a determinadas carreras, porque tienen que ver con, digamos, los convenios y los intercambios siempre empiezan por contactos entre los equipos, entre la gente que trabaja en las áreas. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, la parte de relaciones institucionales, de relaciones, y dentro de relaciones institucionales, relaciones internacionales, siempre están difundiendo becas que tienen que ver también con intercambio de estudiantes avanzados, son para ir a hacer un semestre a otra universidad, no tiene que ver estrictamente con una iniciación a la investigación, pero si están pensando en una iniciación a la investigación, puede ser muy provechoso justamente ir a un lugar, hablar con otra gente, ver otras bibliotecas, conocer otros métodos de trabajo. Pero así con la forma, digamos, con la forma y el objeto de las becas EBC, en mi conocimiento no contamos con otra cosa. Digamos, cuando nos enteramos, lo vamos a conocer, cuando aparece algo. Pero en este momento, aquí, digamos, la vía natural es un poco la de la beca EBC, porque justamente por eso, porque además va creciendo un volumen a medida que crece la demanda, lo cual es un dato positivo. Bien. Había una mano levantada recién hace un ratito. No sé, Sofi, si estás ahí. O si la habías levantado sin querer. Yo nunca sé con estas cosas de Zoom. Sí. Sí, quería hacer una pregunta. Ahí, era.
quería saber si como la única manera de iniciación es a través de las becas o si es posible también el contacto directo vía mail a los centros de investigación según el interés de cada uno. No, por supuesto. No hay necesidad de pedir digamos, está muy bien la pregunta y muchas gracias por hacerla, porque si no puede parecer que para iniciarse en la investigación hay que sacar una beca. Se puede hacer una carrera de investigación sin sacar una beca. Digamos, hay infinidad de vías posibles. Esta es un poco la más... la que ofrece el sistema para, digamos, para que de alguna manera se vaya convirtiendo en ese trabajo. Si por el motivo que sea, o no se presentan, o no salen, o demás, pero de todos modos tienen un interés digamos, se pueden sumar a los proyectos de investigación ya desde, digamos, ya como estudiantes avanzados, como colaboradores, digamos, se acerca un equipo y los pueden dar de alta en los proyectos de investigación cuando salen esas convocatorias, o sumarse al armado. Se puede desarrollar sus proyectos formativos individuales de tesinas o tesis de posgrado en el marco de esos proyectos de investigación, o se puede también hacer su tesina o tesis de posgrado sin proyecto de investigación, pues, pensando, digamos, caminos posibles. Incluso se pueden hacer tesis de posgrado sin beca, es decir, hay un montón de gente que hace su tesis de posgrado sin una beca de posgrado, o trabajando otra cosa, es decir, pueden estar trabajando lo que sea y al mismo tiempo hacer su tesis de posgrado y después integrarse, sí, digamos, incluso puede suceder eso, digamos. Lo que pasa es que siempre la beca te da la posibilidad de la dedicación exclusiva. Si tenés 25 horas en media y además estás escribiendo una tesis, a veces se puede complicar con los tiempos, pero igual se puede hacer. Se puede hacer, y después, si decís que te querés quedar en exclusiva de la investigación, te puedes presentar a una beca postdoctoral, o te puedes presentar a algún concurso en tu área en la universidad cuando surge. Es decir, no es que se está, digamos, que es requisito sine qua non obtener una beca. Es un camino que puede facilitar algunas cosas, al menos para pensar ese modo de trabajo. No sé si iba más o menos por ahí. Sí, y una pregunta relacionada es si hay alguna manera como de poder dejar el contacto en la secretaría como para poder recibir novedades acerca de los proyectos. Sí, sí, en principio, digamos, la secretaría se maneja con, digamos, con el mailing de las distintas, digamos, de las distintas áreas. Es decir, hay cosas que interesan a los que ya están, digamos, cosas que van para quienes dirigen proyectos de investigación, cosas que, bueno, y algunas que van relacionadas con cuestiones donde son destinatarias los estudiantes, en cuanto a las becas CBC y demás. Para la información relativa a los proyectos, para saber qué es lo que se hace en la facultad, y para tratar de empezar a bucear en eso, de establecer un contacto, de acercarse, lo mejor que pueden hacer es meterse, más en este momento, ¿no? Meterse en la página del IDIX o en la página de la facultad. Tienen la lista de los proyectos, o incluso pueden buscar en la página de la facultad por el nombre de sus docentes, de quienes saben que trabajan eso, ver qué proyectos tienen, ver el detalle de los proyectos, quiénes están ahí, contactarse con ellos. Incluso ahí sí nos pueden contactar a nosotros, incluso si necesitan algún tipo de asesoramiento, más que recibir un montón de correos que no, que no les van a, digamos, que no les van a interesar en cuanto a cuestiones más burocráticas. Me parece que para información sobre los proyectos, sobre lo que se está investigando, está bueno bucear insisto, por la página del IDIX, por la página de la facultad, incluso también la del CONICET. Fíjense que el CONICET es un organismo público, es un organismo del Poder Ejecutivo. Somos todos empleados públicos en ese sentido, y
y por eso tiene una plataforma en donde ustedes pueden ver, digamos, los temas que estamos trabajando, lo que, digamos, dentro de la carrera de investigador, como con presenta un proyecto individual cada determinado periodo, y eso te lo informa el CONICET, te dice lo que estás haciendo, te dice lo que publican, digamos, esa información está disponible. De nuevo, hay que bucearlo un poco. Para saber qué se hace en la facultad, yo les diría eso. Vayan a la página del IDIX y a la página de la FASE, y ahí van a ver los distintos proyectos de investigación. Miren dentro de dentro de la página del IDIX los propios centros, pero ahí en la página misma van a encontrar, digamos, una pestaña toda para proyectos, y ahí van a ver la lista, y pueden, y en cualquier duda, sí, no duden nunca en escribirnos. Donde podemos orientar, orientamos. Bien, muchas gracias. Impecable, sí, ahí pasemos justo con Iván, ahora leemos la pregunta de Cami. Las páginas estas que decía Juan del IX y de la Secretaría de Investigación. Justo la semana que viene hay una actividad de este estilo, ¿no? Me estaba fijando justo ahora, así que bueno, chequen ahí. Claro, perdón, la semana próxima, sí, aprovecho para difundir, la semana próxima, el 6, el martes a las 10 de la mañana, hay una charla para la presentación a becas de CONICET, digamos, donde se van a... siempre es una buena ocasión incluso para eso, para escuchar, informarse un poco, ver cómo funciona el asunto, donde surgen las dudas, y además estamos todos, pero suelen manejar la gente del IDIX, que lleva muchos años haciendo estas charlas informativas. Entonces digamos, son de esas charlas explicativas a las que me refería al comienzo. Tienen una ya la semana próxima, a las 10 de la mañana. Está anunciada también en la página del IDIX y en la de la Secretaría de Investigación, así que ahí pueden encontrar el vínculo. Hay que anotarse, me parece, para que te envíen el vínculo. Buenísimo. Ahí Cami pregunta si se puede participar de proyectos de investigación que no necesariamente tengan que ver con nuestra carrera de grado. Dice, por ejemplo, yo estoy en letras y me interesa algún área de ciencias de la educación. Sí, eso depende, como les decía, digamos, hay una parte en la que, digamos, lo que cambia aquí, disculpen, estaba buscando ahí el link preciso les dejo aquí copiado, de los proyectos vigentes. Para ir derecho ahí, es una lista larga, pero bueno, se puede chusmear un poco. Sí, eso también es importante, es una buena pregunta, porque justamente tampoco estamos presos en nuestra disciplina, sino que, digamos, el trayecto formativo se puede ir ampliando, diversificando, digamos, y a veces no necesariamente a través de una formación complementaria de grado, sino abriéndose en el posgrado, y uno de los caminos es acercarse a las otras áreas. Y ahí sí, digamos, no es un proyecto de investigación, no es una carrera en la que te inscribís, sino que es un equipo al que te acercás y se puede, digamos, manifestando el interés que tenés, y ahí, digamos, quienes trabajan en eso ven si les interesa también trabajar con la persona que se acerca. ¿No? En ese sentido, ya es una cuestión más personal, que tiene que ver con la conformación de equipos de trabajo, y donde, digamos, no hay ningún obstáculo formal para que ustedes se acerquen, para que, incluso si les interesa este tema, digamos, se les puede establecer el contacto, se escribe un correo, se dice por qué les interesa trabajar con eso, en qué perspectiva les interesa trabajar con eso, y ahí se va viendo de qué modo, digamos, si es posible o no, y de qué modo, digamos, ahí ya depende más de los equipos individuales. Pero
pero bueno, estamos en una época además en que los cruces, intersecciones transdisciplinares son bienvenidos, así que yo, yo diría que te animes digamos, a escribirlos. Y si no sabes a dónde dirigirte y cómo, también eso se puede, digamos, eso es una consulta que también se puede hacer con nosotros, digamos, digamos, escribís al correo y vemos cómo te podemos ayudar, si que, digamos, armar eso. Hola, Pequeño, compa. Hola, Juan. sí, ¿qué Perdón, tal? Juan, te interrumpí. No, no, iba a decir una cosa nada más. Antes de, digamos, un pequeño tip que seguramente también es una, digamos, algo que ya pensaste, pero interesante en ese caso es ver un poco qué es lo que están trabajando, digamos, leer lo que producen también, ¿no? Leer un poco y como para poder abrir un diálogo ahí y presentarte sabiendo con quién estás hablando. Entonces, en ese sentido decía de rastrear, seguir y mirar alguna que otra publicación. Sí, perdón, Tamara. ¿Cómo están? Bueno, soy Tami, muchos me conocen, otros no, un gusto. Estudio licenciatura en Sociología y además estudié anteriormente, soy traductora de inglés, me dedico a eso, puntualmente. Lo que yo quería por ahí rescatar no es una duda tan respecto a lo formal, sino más bien un comentario. A mí me parece como muy importante algunas cosas que fueron surgiendo en este espacio que tienen que ver con que muchas veces lo pensamos como una instancia, el acercamiento no a la investigación, como una instancia individual, como transitamos también la carrera. Y esto de acérquense, pregunten, muchas veces es como rarísimo. Yo jamás me imaginé que había realmente, lo digo, que había que acercarse y hablar como con profesores, con gente, como para insertarse, digamos, en algún tipo de proyecto. Siempre lo pensé más como una cuestión, esto, administrativa, ¿no? Me inscribo y ya. Y esto es como es muy loco también. No sé si hay compas acá que hayan tenido la experiencia por ahí para compartir, eh, de cómo se hayan sumado a equipos de investigación. Eso me resultaría también muy interesante. Yo jamás, de verdad, no, digo, muchas veces esto, lo pensamos tan como una instancia individual, eh, toda la carrera en general, que a mí me resultó muy extraño eso. Mismo ahora cuando surgió la pregunta, esto, ¿no? Es un grupo de trabajo, pasan otras cosas en el medio que tienen que ver con lo humano y, y esto, muchas veces yo estuve a punto de sumarme a charlas que tenían que ver con esto y me costó mucho también hacerlo. Es como, eso me resulta muy constructivo del espacio y bueno, hoy me llegó el link también para la charla del departamento y también me pareció algo para celebrar. Bueno, gracias, Tamara, porque, bueno, lo que en realidad no es una pregunta, sí es parte de una conversación, digamos. Me parece que está muy bien lo que decís, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos al comienzo con respecto a lo específico de las coordenadas, ¿no? De tiempo y espacio de las que pensamos estas cuestiones. Hay algo que es cierto y es que históricamente el trayecto de investigación, la institución universitaria, tiene una estructura piramidal, si se quiere, jerárquica, escalonada, que como muchas otras cuestiones, pero que al mismo tiempo ha sido mucho más susceptible a los cambios positivos de los últimos tiempos, y, y creo que incluso la comunicación entre estudiantes y docentes es distinta ahora de lo que era hace no mucho tiempo, y que esto también
se puede plantear de otro modo. Dicho de otra forma, a veces puede estar circulando ahí una idea de que te tienen que elegir, uno se tiene que destacar en una clase y ser señalado para eso, bueno, no necesariamente, o quizás la persona que está ahí no, digamos, trabaja y no piensa que haya un interés, digamos, normalmente nos pasa muchas veces eso, más lo que a mí me pasa por estar en una materia del final de la carrera, alguien hace un trabajo que nos interesa mucho y le decís, che, bueno, ¿querés acercarte a trabajar con nosotros? ¿Estás haciendo algo? ¿Ya estás en alguna, ya estás trabajando con alguna cátedra? Además, digamos, por lo que les decía al comienzo, porque nos gusta lo que hacemos y nos gusta hacerlo con otra gente, y nos gusta cuando vemos a alguien que está terminando la carrera y está empezando esto y está con quien vamos a poder conversar estas cosas y que podemos acompañar en un trayecto formativo que se puede sumar a un equipo. Pero si eso no sucede, también está bueno preguntar, decir, bueno, me interesa mucho esto, bueno, y ver, porque es una posibilidad e incluso una necesidad de los equipos de investigación incorporar, digamos, no es una obligación, pero sí es una necesidad. Incorporar gente que se esté formando y colaborar en él, y que esa formación se dé en el marco de ese equipo y con esas direcciones. Así que, digamos, eso es, me parece que es algo importante y que a veces no está lo suficientemente explícito. Así que me parece que está muy buena la contribución. Y hay una pregunta ahí en el chat, había visto, que me parece que puede enganchar muy bien con eso, y con lo que veníamos hablando antes, con respecto a qué pasa después del doctorado. ¿Qué pregunta? Ya pueden poner doctor o doctora. Bueno, es la pregunta que pasa después del doctorado, digamos, es un problema global, es un problema de todo el sistema, y el sistema en el país y más allá de él, incluso en sistemas que no tienen necesariamente una carencia de recursos, tienen el problema del cuello de botella, donde la gente, digamos, donde la gente termina de formarse y tiene que empezar a ubicarse en un mercado laboral. Dicho esto, en nuestro medio y también en humanidades y ciencias sociales hay, digamos, una variedad de posibilidades de trabajo. Hay que hacer un camino. Primero están las becas postdoctorales, ¿no? Es decir, que para eso están, para esa continuidad. Están los programas de retención de doctores. La Universidad de La Plata tiene un programa de retención de doctores para aquellos que terminen el doctorado y quizás no entran a una beca doctoral o no. Está también muchas veces la posibilidad durante el doctorado, después, digamos, eso depende de un montón de eventualidades. Digamos, la universidad es un espacio de trabajo también, pero bueno, no hay una garantía previa de que ese espacio se vaya a abrir o que se vaya. Pero, digamos, es un camino que va, digamos, en el que digamos, en el que se van buscando las distintas posibilidades. No es un camino recto siempre, a veces puede ser, sacan una beca de CONICET, sacan la postdoctoral y después ingresan a la carrera de investigador científico. Investigador asistente, adjunto, independiente, principal, superior y se jubila. A veces, digamos, no tiene que ser necesariamente siempre en el mismo lugar de trabajo. También, de acuerdo a las disciplinas, digamos, hay distintas posibilidades. Hay incluso programas del CONICET en cuanto a la ubicación de, digamos, de doctoras y doctores, digamos, de gente que tiene una muy buena formación en el campo profesional, digamos, en el mercado laboral, fuera del ámbito
del ámbito universitario, del sistema de investigación, pero sin abandonar una carrera de investigación. Pero fundamentalmente, sí, está la carrera del investigador del CONICET, digamos que es el, eh, digamos que tiene, normalmente es a lo que se apunta. Están las universidades nacionales, incluidas la de La Plata, como digamos, después se va viendo lo que pasa en cuanto a selecciones, concursos y demás, pero la idea es esa. Y e incluso hay un mercado más allá de eso. Pero sí, es un camino arduo y en el que hay que ir, en el que es muy importante eso, tener la cabeza abierta a digamos, a la variedad de información circulante al respecto, porque justamente al ser un sistema tan amplio, diverso y dinámico, en la medida de las posibilidades de cada cual, está bueno considerar eso, ¿no? Es decir, considerar incluso eso, la posibilidad de, digamos, de mirar para afuera, de conseguir para algunas carreras es casi un requisito indispensable, en las nuestras no necesariamente, pero puede ser importante, digamos, es un circuito que está pensado en red, digamos, ¿no? Donde uno puede sacar una beca postdoctoral, digamos, buscar posibilidades de becas postdoctorales afuera, y eso no significa que uno quede expulsado del sistema local, sino que justamente son ciclos formativos. Pero sí, después del doctorado no se acaba la vida. Incluso empieza mucho. Yo quería aportar una cosita ahí que preguntaba la compañera con respecto a las experiencias, quizás como estudiantes que tenemos para acercarnos a los proyectos de investigación o a la investigación, es esta posibilidad que también nos permite la universidad de ser ascriptes, que también es una buena oportunidad para poder acercarnos a los docentes, a las cátedras y también a los proyectos que los docentes tienen. Particularmente yo ya vengo trabajando con un profe en la carrera en la que estoy, y bueno, como ascripta también bueno, me pude incluir en su proyecto de investigación, así que también es una buena oportunidad que la ascripción para poder acercarnos a la investigación y acercarnos a las cátedras, a los profes. Sí, es muy importante que subrayes eso, ¿no? Lo de la descripción es quizás digamos, la descripción está pensada como un camino hacia la docencia universitaria, digamos, una primera experiencia en la docencia universitaria, pero siempre, o casi siempre, viene de la mano de la integración digamos, del desarrollo de un tema de investigación propio y de la integración en un equipo, y del conocimiento también de esas dinámicas. Y en eso también es importante, una vez que están ahí, también pregunten a quienes trabajan con ustedes, ¿no? Porque son cuestiones en las que nos manejamos muchas veces con muchos supuestos. A mí me pasó justamente eso, digamos, hoy refería a la charla con Camila, y me sorprendió una pregunta, que al mismo tiempo digo, bueno, claro, la pregunta está bien, digamos, ella me preguntaba, digamos, cuál era la política o cuál era el interés, digamos, si la idea era que hubiera un número, digamos, que hubieran muchos investigadores bueno, no. En realidad, siempre hay un conflicto ahí entre recursos disponibles y posibilidades, ¿no? Pero en cuanto a lo que es, digamos, a lo que es la facultad, o a lo que es el sistema universitario en general, cuanta más gente haya interesada en estudiar, en desarrollar conocimiento, mejor. Es eso para lo que trabajamos, así que, digamos,
pero es muy importante en estas instancias eso, la circulación de la información, y para que la información circule también hay que requerirla, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ¿cómo hago esto? Porque también de acuerdo a las distintas áreas, de acuerdo a las distintas trayectorias, a las distintas posibilidades, son distintas los saberes específicos que se necesitan para presentarse en determinada área a una convocatoria, para desarrollar un perfil de investigadora e investigador. Hay aquí una pregunta, bueno, eso es muy importante, preguntan acá por la necesidad del promedio para presentarse a las becas. Normalmente sí, es muy importante, sobre todo para las becas digamos, hasta las becas doctorales. Una vez que terminaste el doctorado, bueno, ya nadie mira el promedio de la carrera de grado. Pero, tanto para las becas CBC, digamos, no tienen el piso no es muy alto en el caso de las becas CBC, creo que un promedio de 6 más o menos que ponían para presentarse. Y para las becas doctorales es un criterio que, digamos, normalmente se establece un promedio en relación con el promedio histórico de la carrera de los últimos 5 años. Entonces se saca un coeficiente sobre el promedio obtenido, el promedio de la carrera, y de acuerdo a eso se otorga un puntaje que es una parte importante de lo que se juzga en la beca, digamos. Eso también es un dato relevante, digamos, hay muchas restricciones que se han ido levantando en el caso de las becas, por ejemplo, en becas de CONICET las restricciones de edad ya no corren, que durante mucho tiempo fue una barrera muy fuerte para las distintas instancias, eso se levantó, pero claro, en estos casos digamos, es lo primero que tiene que evaluar la beca para el estudio de posgrado, el rendimiento en el grado. Lo que no quita de que de todos modos se puede hacer una carrera de posgrado sin haber tenido un super promedio. Digamos, no es que no es que ese examen que nos agarraron en un mal día nos va a condenar para toda la existencia la posibilidad de desarrollar nuestra carrera, no. Digamos, hay otros elementos dando vuelta, pero sí, el promedio es importante, digamos. Hay que prestarle atención. Hola. Hola, doctora. Sí. Bueno, ¿cómo están? Gracias, Juan, por tu exposición y por todas las dudas que estuviste respondiendo. La verdad me parece que ordenó bastante. Y bueno, y expresa algo muy valorable, que es lo cercana que está la Secretaría de Investigación al estudiantado y a sus necesidades. Eso está muy bueno. A veces por ahí se piensa que la investigación es algo que concierne únicamente a graduados y a profesores, pero bueno, los estudiantes tienen mucho que hacer en eso y encontrarse e intercambiar información sobre cómo orientar sus trayectorias. Yo, para quienes no me conocen, soy Lautaro, soy graduado de Filosofía, estoy también haciendo mi trayectoria de investigador en formación, y en mi época de estudiante me sirvieron mucho estos instrumentos que mencionabas y que también mencionaba Eli, por ejemplo las ascripciones, para poder integrarme a un grupo de trabajo. También las becas SIN. Por ahí yo tenía la idea de que la investigación, más que nada en filosofía, era algo que uno pensaba individualmente, y después, integrándome a un grupo de trabajo, me doy cuenta de lo social que es la investigación. En particular, en el lugar donde yo estaba, bueno, era un grupo de trabajo coordinado por la directora, donde podíamos presentar nuestros trabajos, nuestros borradores de ponencias, por ejemplo, y nos lo corregíamos mutuamente. Y había gente de distintas trayectorias, gente haciendo la tesis de licenciatura, otras la de doctorado, y otras como la directora, que ya estaban doctoradas y escribiendo para revistas y para congresos. Yo te quería preguntar en relación a eso, respecto a las revistas y jornadas académicas, si es algo que vos recomendás que en la etapa estudiantil
uno se aboque a eso y empiece a escribir para ese tipo de instancias. Y en caso de que sí, ¿cuáles son las más recomendables que vos considerás? Bueno, gracias. Bueno, aprovecho para responder también que gracias por el espacio y disculpen si la exposición inicial se desordenó un poco, pero bueno, la idea era hacer algo menos esquemático, pero bueno, quizás quedó un poco embarullado, pero creo que con la conversación se fue acomodando y les agradezco mucho la propuesta porque la verdad es que está bueno poder tener estas conversaciones, más en estos tiempos en los que no se puede pasar a golpear la puerta y despejar una duda en distintas oficinas. Para eso está el correo, pero tampoco todo el mundo nada, se sienta naturalmente a escribir a todas las dependencias un correo para despejar sus dudas. La cuestión de las ponencias y de las publicaciones es un tema difícil para dar una orientación certera y definitiva, digamos. Tiene que ver también con lo que les decía con respecto a la dinámica, que es una dinámica que también puede ser específica de las distintas áreas, y que tiene que ver también mucho con, digamos, con la fluctuación de las demandas que tiene este sistema para ingresar, por el lado de las becas y por el lado luego de la carrera de investigador, donde a veces se producen, digamos, ciclos de inflación de algunas formas de demanda, como la de hay que empezar muy temprano a presentar ponencias, a publicar artículos y demás, para instancias donde en algunos casos a veces digamos, no estaban pensadas para eso. Yo no daría un sí o un no tajante en nada, porque si por un lado a veces parece una exageración exigir que empiecen a publicar, después llega la instancia de la evaluación algunas veces y están poniendo puntos por haber publicado algo. Depende mucho también de las áreas, es algo en lo que se tienen que dejar asesorar por quienes dirigen sus equipos, porque están un poco más adelante en esa trayectoria, donde es muy importante asistir también a charlas como la del martes, porque digamos, ahí van a escuchar a los que estamos en las comisiones de evaluación y donde hay un poco un termómetro para ir viendo cómo avanza eso. Yo desde luego con alguien de filosofía o de las humanidades más cercanas creo que tenemos dinámicas más parecidas y es verdad, es importante empezar a participar de reuniones científicas, es importante empezar a sumar antecedentes, porque también se trata de eso, se evalúa un CV, y en el CV se junta eso, y además como instancia formativa está bueno ponerse, digamos, ir, exponer lo que uno está trabajando, que lo escuche alguien más, que se someta a discusión para la instancia de las ponencias en congresos. Si eso llega a una publicación, bueno, hay dinámicas de acuerdo a distintos equipos, a veces digamos, hay integraciones que tienen que ver con, digamos, con publicaciones colectivas, hay disciplinas que son más abiertas a las publicaciones de muchos autores, entonces ahí digamos, se reúnen gente más formada y gente en formación, pero digamos, me parece que es importante ir haciéndolo, que es importante estar atentas y atentos al pulso de la cuestión en las áreas específicas, pero tampoco desesperarse. Un artículo en una revista científica es una investigación, digamos, es un resultado o un avance de una investigación. Entonces, que tiene que pasar por una evaluación, que es una experiencia que está muy buena, y que está bien empezarla temprano, pero eso no significa, digamos, que haya que desesperarse si están a la mitad de la tesina de licenciatura y no publicaron artículos, porque lo normal debería ser eso, que primero llevan a cabo una primera investigación y después se somete a evaluación y se publica. Digamos, no es un artículo de opinión. Sin embargo, hay también instancias, digamos, hay también instancias intermedias, hay publicaciones, digamos, hay publicaciones especialmente que tienen
espacio destinado a publicaciones relacionadas con la investigación de estudiantes. Pienso en el área de letras, está el Toldo de Astier, puede ser, es del área de las didácticas específicas, donde siempre tienen, digamos, una revista hospitalaria, digamos, donde hay mucha publicación que tiene que ver con trabajos de estudiantes en el grado, que son actividades de investigación, digamos, ensayos que tienen que ver con eso. Digo, hay dos costados, es una pregunta muy importante, tiene dos costados para pensar. Uno, desde el sentido común, desde lo razonable de la cuestión, no hay que publicar en revistas indizadas en el grupo 1 de la calificación de CONICET después de terminar las materias introductorias. Es algo que tiene que ver con desarrollo de investigación. Al mismo tiempo, sí, es importante pensar la investigación que van realizando cuando están en un trayecto formativo en distintos niveles de concreción. Poner la prueba en alguna reunión científica, sobre todo en alguna que tenga, digamos, lugar, digamos, que sea tradicionalmente hospitalaria, con la gente que está empezando un trayecto formativo en el área de investigación, y sobre todo en esas primeras publicaciones, asesorarse, hablar con pares, hablar con quienes dirigen, porque estamos en esa contradicción de que el sistema demanda, digamos, nos pide para que tengamos más puntos a la hora de evaluar en evaluaciones que tienen líneas de corte altísimas, que tengamos publicaciones, y al mismo tiempo, en realidad quizás no siempre es el momento de presentar una publicación en revista científica. Entonces, el equilibrio en eso, de nuevo, está en la dinámica de equipo, en la dinámica colectiva de trabajo. Pero, bueno, y hay algo para, digamos, eso es por un lado menos institucional, más de experiencia personal. La reseña siempre es un buen instrumento. Empiecen por... yo siempre, la gente empieza a trabajar conmigo, lo primero que les pido que como primera publicación es el de la reseña, porque es trabajo focalizado en una publicación, y eso es un ejercicio muy, muy útil y que se traduce en una publicación, ¿no? Claro. Ahí Ayelen pregunta, dice esto, que están en el último trecho de la carrera y se fue interesando por áreas que no están contempladas todavía en su carrera de la UNLP. Esto yo lo quería traer en algún momento, así que me viene bárbaro. Ella dice que le interesa la literatura y cultura nórdica, africana y asiática. O sea, un montón de cosas que está bueno porque no las vemos mucho en la carrera de letras. Yo sobre eso, no sé qué te parece, Juan, a mí me interesa mucho bucear Biguma, o sea, yo creo que nuestra biblioteca es un lugar mucho más inteligente de lo que pensamos. O sea, no es solamente un lugar donde se guardan libros, ¿no? Hay gente que realmente se dedica a el acceso a la información y que podemos preguntar y asesorarnos ahí quiénes son las personas que están investigando esas cosas. Eh, Después, bueno, nada, si querés ayer vamos a hablar por privado sobre lo más específico, pero hay materias para, para ver eso y gente que lo está investigando. Pero sí, sobre eso no sé qué pensás, Juan. No, estaba pensando en la combinación, la cultura nórdica, africana y Sí, asiática. es un montón. No, Estaba pero por pensando ejemplo, hay una en el materia corte, de no quedó. historia que es historia de Asia y África, por ejemplo. Es interesante para pensar la literatura después. Sí, perdón, justo iba a decir eso. Yo logré que me que me la acepten como optativa, porque no está en el listado de optativas para letras. Hay que pedir a la secretaría, que yo lo hice, y tenés que justificar por qué querés hacer esa materia para la licenciatura. Sí, ya de por sí es discutible que en historia esté por fuera de las generales, ¿no? Como Asia y África por afuera de la historia general. Pero bueno, lo podemos discutir en otro momento. Bueno, tenemos diseños que también están, bueno,
hace décadas que estamos discutiendo las literaturas nacionales, pero sacar el molde de las literaturas nacionales de nuestros programas sería hacer un lío bárbaro en las trayectorias formativas de la gente, en el lugar donde se escribe cada uno, digamos, no es tan fácil. Pero yo sé que, por ejemplo, la gente de Española 1, Di Salvo trabajaba algo relacionado pero con los nórdicos medievales. Pero sí, me quedé muy interesado con la combinación. Después ahí Cami aporta algo que es si se pueden hacer cursos o materias para el grado de otras facultades. ¿Sabemos algo de eso? Yo creo que sí, pero eso lo tienen que conversar con los departamentos. Y por lo general sí, es como dice acá Tamara, es algo bastante flexible, digamos, mientras cierre con el plan de licenciatura. Y no hay que, digamos, me parece importante eso, digamos, más, uno se sorprende, ¿no?, ante la propuesta de la combinación, decía recién, bueno, si llegaste a esa combinación es por algo, si podés explicar esa combinación y encontrar, digamos, quizás no hay, digamos, hay que buscar un poco más, no hay un especialista exacto para eso, pero tratar de seguir las conversaciones, ver quién te puede dar una mano para ver la combinación, porque muchas veces pasa eso. Digamos, hay una persona acá en la facultad digamos, pero que conoce a otra persona que sí maneja el tema y puede, digamos, armar una codirección o recomendar algún curso en otro lado, digamos, eso, de nuevo, la comunicación es importante. Sí, yo por último además, perdonen quienes no son de letras, estoy haciendo como una homogeneización, pero bueno, me pasa. No, para quienes son de letras y de lenguas modernas también, ahora dentro de poco está en la FALE, que es el foro académico de letras, bueno, una cosa así, siglas, pero sí, o sea, tiene que ver con eso, con poder presentar trabajos siendo estudiantes de grado, y es en conjunto con la Facultad de Humanas o algo así de Maranhão, de Brasil, así que está bueno también participar de esos modelos de reuniones científicas, como dijo Juan. Pero sí, y asumo que también son instancias que no son quizás constantes o que no tienen una regularidad, pero cada tanto aparecen y está bueno estar atentos. Sí, y van teniendo su tradición, digamos, hay distintas áreas que además hay cada vez más espacios específicos, jornadas y publicaciones para estudiantes de grado avanzados o para estudiantes de posgrado, pensadas en eso como espacios para investigadoras e investigadores en formación, en las distintas áreas y especialidades. Hay que bucear un poco eso porque además suelen ser espacios bastante receptivos. Y digamos, dentro de todas las desgracias que nos rodean, una ventaja es que ahora puedes ir a un congreso en España sin viajar. Entonces, no puede, o en el sudeste asiático. Pero sí, eso hay que... Y hay bastante difusión al respecto, como decía Camila. Pero bueno, además de recibir la información hay que salir a buscarla, eso es importante. Así que bien. Bueno, no sé si quedan muchas preguntas más. Hago un silencio. Una pregunta cortita. Yo el año que viene me vuelvo a mi ciudad y quería, como que estoy todo el tiempo pensando eso, cómo se conjuga no estar viviendo en La Plata o en Capital con el hecho de eso, acercarse a un claustro docente o conseguir, suponiendo que la pandemia termina y no seguimos estando relacionados por medio de un Zoom,
si vos crees que es compatible eso, no estar en La Plata o Capital, y a la vez tener esa cercanía con la facultad, o cómo lo pensás. Bueno, siempre es difícil. Es verdad que ahora tenemos otros medios, pero que, digamos, que seguramente se puede seguir para seguir una carrera de posgrado y demás. El problema con esas cosas es que todo lo que tiene que ver con, digamos, con desarrollos en posgrado y en investigación está relacionado con centros que están, ¿sí?, que no están en todos lados. Digamos, no tiene que ser capital, o no tiene que ser Capital o La Plata, digamos, puede ser cualquiera de las otras. Uno puede, no sé dónde es tu lugar de origen, pero otras universidades nacionales y otros lugares, o incluso mantener el vínculo, digo, porque puedes escribir tu tesis desde el lugar donde está, pero a veces para hacerlo, digamos, hay instancias presenciales donde te vas a tener que venir a La Plata a hacer un seminario. Pero sí, hay gente que hace estas cosas, hay cursadas a distancia, hay posibilidades, se pueden armar, se puede hacer una trayectoria de posgrado no viviendo en La Plata, en Buenos Aires, más ahora después con el tema de teniendo una beca o un puesto de investigación, el tema es el lugar de trabajo, es que tenés que vivir más o menos cerca de tu lugar de trabajo. Entonces, ahí es otro problema, pero una vez que tenés eso se le puede buscar la forma. Pero en principio, para pensar en seguir estudiando, en hacer una formación de posgrado, en seguir relacionada con estas cosas, ahora tenemos más recursos, y seguramente cosas que antes se podían hacer con algunos esfuerzos relacionados con viajar para asistir a cursos, rendir exámenes y demás, ahora demanden un poco menos. Pero bueno, como bien decís, es un momento en el que poco sabemos del futuro. Bien. Bueno, bárbaro. Nos vamos a estar viendo igual en futuras instancias. Asumo que el martes que viene quedamos entusiasmados, entonces para vernos. Y bueno, esto, insistir en esto que surgió, que la investigación sea un camino colectivo, también es una propuesta y un compromiso que uno tiene que asumir. Así que bueno, eso, como estas instancias va a haber muchas más. Así que bueno, siendo aproximadamente la mitad de las que éramos cuando empezamos, podemos ir cerrando, si les parece. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, por el espacio y por la charla. Dale, gracias a vos, Juan. Y abrazo a todos. Nos estamos viendo. Nos vemos.